Economista Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas, está con nosotros. Le damos la bienvenida, la saludamos. ¿Cómo está usted, economista? Usted sí se acuerda también como yo de la hora atómica, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los seguidores de este importante programa. Gracias. Economista, a ver, ¿qué es lo que recibe? Usted ha hecho un análisis en varios medios, la he visto y quisiera que aquí me lo resuma. ¿Qué es lo que recibe Daniel Noboa de herencia del gobierno de Guillermo Lasso? Poniendo énfasis en que el ministro de Economía saliente dijo que dejaba el país mucho mejor que antes. Bueno, para ciertos sectores han mejorado, no hay que negarlo, ¿no es cierto? Ya vamos a analizar, pero deja una economía al borde de terapia intensiva, realmente. Los supuestos éxitos que exhibió el gobierno, como los resultados de su exitosa gestión, valga la redundancia, esto es la reducción del déficit fiscal en tiempo récord, y el haber logrado la Reserva Monetaria Internacional más alta de la historia, se han derrumbado a una velocidad impresionante, ¿no? En este momento ya se anuncia que el Ministerio de Finanzas no cuenta con los recursos para pagar los sueldos de diciembre y de que el déficit fiscal a fines del 2023 alcanzaría por lo menos los 5.000 millones de dólares. Y la Reserva Monetaria Internacional se ha desplomado. En unos pocos meses cayó de más de 9.000 millones que estuvo a mediados del 2022, ya cayó en 2.562 alrededor de 5.800 millones de dólares, es decir, una caída de más del 30%. Mientras que los efectos de la política económica, recordemos que aplicó una austeridad a rajatabla durante todo el periodo de gobierno, austeridad que ya viene aplicándose desde el gobierno del expresidente Moreno. Esa austeridad sobre todo redujo la inversión pública, y para que la población tenga una idea, lo que se llama la formación bruta de capital fijo, que es un término que se utiliza en economía, pero es la inversión del presupuesto general del Estado en el año 2013, ascendió a 8.505 millones de dólares. En el 2019 ya cayó a 2.131, es decir, a la cuarta parte del 2013. En el 2022 a 603 millones, el 7% del año 2013. Y en el 2023, el periodo transcurrido, no se ha ejecutado sino el 5% de lo que estaba presupuestado. Porque recordemos, este ha sido un mecanismo que ha utilizado el ministro de Finanzas, del presidente Lasso, los ministros de Finanzas, no entregar los recursos a los ministerios para que no puedan ejecutar. Es decir, cumplido lo ejecutado. Oye, economista, y dígame una cosita rápida antes de que continúe. Y esos 2.500 y pico de millones de dólares de la Reserva Internacional, ¿en qué se usan o en qué se habrían usado? Bueno, la Reserva Internacional se ha utilizado por parte del Estado básicamente para el pago del servicio de la deuda. Y por parte del sector privado, que también ha retirado alrededor de 1.000 millones para sus operaciones, y obviamente, bueno, el sector privado puede retirar esos recursos de acuerdo a las reformas que se introdujeron en la llamada Ley de Defensa de la Dolarización, que fue aprobada durante el gobierno del expresidente Moreno. Se eliminaron los controles, las obligaciones que tenían tanto las instituciones financieras como los exportadores de mantener una parte de los recursos líquidos dentro del territorio nacional. En consecuencia, en absoluta libertad de utilizar esos recursos de la reserva, sacarlos fuera del territorio nacional, si es que esa es su decisión. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, obviamente, la Reserva Monetaria Internacional se ha desplomado. En este momento anuncian, bueno, la exgerente general del Banco Central, que conoce muy de cerca el manejo de esa reserva, manifiesta que ya no tendría suficientes recursos líquidos como para hacer uso de los mismos. Eso habría que verificar realmente, pero yo sí quisiera manifestar que la contrapartida de esta austeridad que nos han, con el que ha manejado sobre todo la inversión pública, con esa caída espectacular de la inversión, ha sido, por un lado, la inseguridad, ¿no es cierto? Tenemos ahí
que el Ecuador se está transformando en uno de los países más violentos de la región. Es decir, a una velocidad que realmente no tiene precedentes históricos, ¿no? En el año 2020, 7 homicidios por 100.000 habitantes. 2022, 25.9 homicidios por 100.000. Y a fines del 2023, según previsiones de la Policía Nacional, llegaríamos a 40.4. Lo que nos colocaría disputando el primer lugar entre los países más violentos de la región, que es una de las regiones más violentas del mundo, disputando el primer lugar con Venezuela y Colombia, con ciertas ciudades, o algunas ciudades, Guayaquil, Durán, Esmeraldas, que ya están consideradas entre las más violentas del mundo. ¿Sí? Oiga, y aparte de estos temas gravísimos que me está usted explicando, ¿cuál es la necesidad de financiamiento que va a tener Noboa para el año 2024? ¿Es correcta la cifra que se maneja más o menos 10.500 millones de dólares? Bueno, yo creo que están exagerando. Siempre exageran en la necesidad de financiamiento y sobre todo no presentan las opciones que existen. Tiene que cumplir con el pago del servicio de la deuda, pero no olvidemos que las deudas siempre son renegociables. Es decir, no hay deuda que no sea renegociable. Es decir, y además recordemos que el expresidente Febres Cordero, que nadie duda de que era una persona de derecha, que le habría encantado cumplir con el pago puntualmente del servicio de la deuda, tuvo que incumplirla por imposibilidad. Entonces, no porque decidió, sino por imposibilidad de cumplirla. Entonces, todo depende de cómo se manejen las finanzas públicas. Si esa necesidad de financiamiento puede cambiar, porque tiene a su haber una serie de medidas que puede tomar el presidente Noboa. Quisiera, a ver, denme las medidas. ¿Cuáles serían? Aparte de que pongamos como una opción renegociar la deuda externa, que no pagarla. Así es una opción renegociar la deuda Correcto. externa. ¿Cuáles son las otras? Otra medida que pueda tomarla es que exigir al Servicio de Rentas Internas que cobre las deudas en firme por impuestos no pagados que superan los 2.000 millones de dólares. Es decir, si cualquier persona, nosotros ingresamos a la página web SRI Consulta de Ranking de Deudas y seleccionamos las deudas a nivel nacional, las 500 deudas en firme, quiere decir que no hay ninguna duda de que tienen que pagar, superan los 2.000 millones de dólares. Es decir, aquí hay que preguntar al SRI por qué no cobra. Hay una cifra similar, alrededor de 1.900 millones de dólares por deudas impugnadas, que están en diferentes procesos de impugnación. Sí quiere decir que el deudor, el contribuyente, tiene dudas sobre el cálculo por parte del SRI y está impugnando. Pero aquí hay que dar un seguimiento porque se ha dado la costumbre de que, sobre todo las grandes empresas, no pagan a tiempo sus impuestos para exigir a los gobernantes luego que les concedan una remisión, es decir, una condonación de intereses, multas y recargos. Pero esto nos perjudica a los ecuatorianos. Estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de dólares. Utilizan esos recursos en el giro de los negocios y luego condonación de intereses, multas y recargos. Entonces aquí también hay que poner una lupa o dar un seguimiento para ver cuánto corresponde a realmente deudas que tienen razón. Puede haber algunas en las que el impugnador tenga alguna razón. Pero vayamos sumando las cifras. Y lo otro que es una cifra muy alta, y que a mi juicio el presidente Noboa tendría que exigir al Servicio de Rentas Internas que le presente el listado de quienes se benefician de exoneraciones tributarias. Porque esto ha llegado a la cifra en el 2023, según la proyección del Servicio de Rentas Internas, llegaría a los 6.904 millones de dólares en un solo año. Esto es simplemente inviable. O sea, si decimos que el déficit fiscal antes del pago del servicio de la deuda se bordearía los 5.000 millones y tenemos aquí exoneraciones tributarias por 6.900 millones, esto es superior al déficit fiscal. Y entonces, esto es inviable. O sea, no se puede continuar exonerando del pago de impuestos
a personas naturales y sobre todo personas jurídicas por una cifra anual que llega a una cifra tan alta, luego pedir más préstamos, porque ya llegó el momento en que tenemos que pagar la deuda, y para pagar la deuda entonces tenemos que revisar el beneficio que hemos obtenido los ecuatorianos de estas exoneraciones tributarias. Quisiera manifestarle que hice simplemente un ejercicio de agregar cuánto perdió el Estado, porque estas exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios son ingresos que el Estado deja de percibir por decisiones políticas, por una decisión de los gobernantes de turno de exonerar del pago de impuestos a determinados contribuyentes. Entre 2010 y 2021, y no le añadí lo siguiente porque es proyección, 2021 ya es cifra firme, los ecuatorianos hemos perdido ingresos por 56.084 millones de dólares. Escuchemos esa cifra. 56.084 millones de dólares es una cifra superior al monto de los déficits del presupuesto del gobierno central, es decir, del Estado, en el mismo periodo, que ascendió a 40.305. Lo que quiere decir que si no hubieran estas generosas exenciones tributarias concedidas a dedo por los gobiernos de turno, no tendríamos déficit y no tendríamos deuda. ¿Qué hubiéramos podido hacer los ecuatorianos? ¿Cuánta infraestructura, cuántas políticas hubiéramos podido implementar? Pensemos con 56.084 millones de dólares. Y para que veamos lo injusto de esta cifra, en el año 2021, que es la última cifra ya en firme, el SRI dice el artículo tal de tal ley autoriza la exoneración, eso asciende a tanto. Es decir, un cálculo desagregado que tiene obligación legal de tenerlo además el Servicio de Rentas Internas. Ese año ascendió a 6.338.6 millones de dólares, que equivale a 49 años del gasto en desarrollo agropecuario, 128.6 millones de dólares. Economista, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo, economista. Muy buenos días. Economista, a ver, usted mencionaba sobre el cobro de los impuestos, ¿no es verdad? Ya le voy a decir algo, porque ya se nota una campaña para que en esta reforma tributaria que va a enviar esta semana Daniel Noboa a la Asamblea, se está proponiendo nuevas amnistías tributarias, ¿no es verdad? Que en algunos casos podría elevar, reducir la deuda de algunos, por ejemplo, hasta un 30% podría reducirse con estas amnistías. Pero usted hablaba de cobrar los impuestos. Por cierto, ahorita estoy revisando la página del SRI y veo que a la exportadora bananera Noboa le ha subido en comparación hasta hace unas semanas. Antes estaba en 88 punto y pico, ahorita ya está en 89 millones de dólares. A ver, este es un tema recurrente. Siempre que inicia un nuevo gobierno se habla de cobrar a los grandes deudores del SRI. En estos momentos es la empresa vinculada directamente al presidente de la República. Siempre ha sido una aspiración, pero siempre hay inconvenientes y son pocos los gobiernos que han intentado hacerlo esto. ¿Cuán factible es poderlo lograr en 17 meses? O sea, en honor a la verdad y con la mano en el corazón, economista. Porque usted sabe que todas estas empresas tienen un bufete de abogados que se las saben todas para poder dilatar cualquier tipo de cobro. Bueno, estos son impuestos en firme, ¿no? Ya no están impugnados. Es decir, ya los abogados no deberían tener nada más que hacer, porque ya se han concluido procesos judiciales o cualquier tipo de proceso para impugnar las deudas y están en firme. Claro, si el deudor no paga, se siguen acumulando los intereses. Y esa es la razón por la que cada día aumenta el monto de esa deuda. Aquí sí, cuando se le preguntó al padre del actual presidente por qué no había pagado, él manifestó que no había pagado porque no le habían querido cobrar, que no le habían querido recibir. Bueno, habría que ver si ese argumento es real y en este momento a ver la medida en que pueden contribuir
con el financiamiento del déficit, ¿no es cierto? Es básicamente no se le está pidiendo, no se está diciendo para nada, no se está hablando de un aumento de la tasa del impuesto, no se está hablando de aumentar tasas, simplemente que paguen lo que está vencido, lo que tienen que contribuir. Y en las exoneraciones igualmente lo que se está diciendo es que dejen de conceder este privilegio, este subsidio en realidad, que lo concedemos los ecuatorianos, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Pero porque es que para las grandes, esos ingresos, para las grandes empresas son incentivos, pero digamos, ¿no? O sea, cuando se trata de beneficiar a las grandes empresas, le llaman incentivo. Claro. Cuando se trata de que llega un beneficio a la mayoría de la población, entonces le llaman subsidio y lo tienen en la punta de la lengua y en la mira, ¿no es cierto? Sí, y aquí incluso el Fondo Monetario Internacional. Todo el tiempo los analistas económicos hablan de los subsidios a los combustibles, que también los subsidios a los combustibles fueron objeto de una revisión, de un análisis de la posibilidad de una focalización en las mesas de diálogo entre el gobierno de Lasso y las organizaciones, sobre todo de organizaciones FENOCIN, FEINE, que realizaron las manifestaciones. Recordemos, ¿por qué no se llegó ya a un acuerdo? Porque se trabajó largo tiempo, se encontraron varios mecanismos para esa focalización, pero cuando encontraron que una buena parte de estos subsidios eran, por ejemplo, para las camaroneras, por el diésel, entonces se echaron para atrás y abandonaron la focalización. Economista, una cosa rápida sobre, estamos hablando de lo que le espera sobre todo pues al presidente Noboa en el 2024, pero ahora para diciembre necesita 2.000 millones de dólares. ¿De dónde salen esos 2.000 millones de dólares? Bueno, esos 2.000 millones de dólares los puede sacar, tiene que revisar bien el contenido de la Reserva Monetaria Internacional, y si bien es cierto que no es conveniente anunciar, sobre todo anunciar, que se vaya a utilizar parte de esos recursos, porque tenemos otro problema, un problema importante, que es el hecho de que en la ley mal llamada de defensa de la dolarización se dejó la puerta abierta para la fuga de capitales, y de que se ha ido además, como conocemos, disminuyendo el impuesto a la salida de divisas, es decir, abaratando la posibilidad de fugas de capitales. Siempre hay recursos que puede, de hecho, el gobierno saliente tiene una cantidad enorme de atrasos, no ha entregado los recursos a los gobiernos locales que corresponden, no está pagando a proveedores. Entonces, ese es un recurso, los recursos líquidos con que cuentan, mantenerlos para utilizar para las necesidades urgentes. Yo sí creo que aquí en las exoneraciones tributarias, si el presidente solicita, como debería, al Servicio de Rentas Internas, que le pase el cálculo de las exoneraciones, automáticamente puede tomar una medida tributaria para eliminar esos incentivos, entre comillas, a los que por lo menos se les ha conseguido últimamente. Desde el 2020 al 2021 ya el aumento fue de 1.477. Al 2024 más de 2.000 millones. Entonces vamos sumando, ¿no? Si decimos, a ver, aquí solamente con decirse se dejan sin efecto las últimas exoneraciones, que recordemos están contenidas sobre todo en la ley más llamada de fomento de la producción de agosto, que está vigente desde agosto de 2018, el expresidente Moreno la introdujo. Recordemos que se decía que había una verdadera romería de gente, de empresas que iban a la presidencia, a mí también exonéreme. Y luego la asamblea dijo, yo también voy a exonerar y voy a condonar intereses, multas y recargos. Es decir, una feria de condonaciones y de exoneraciones de impuestos, lo cual obviamente debilita las finanzas públicas. Pero en este momento se necesitan esos recursos y se puede simplemente derogar. El SRI tiene identificadas cuáles son esas medidas con las que se consiguieron exoneraciones adicionales por 2.000 millones de dólares. Y hace un rato se mencionó que uno de los temas pendientes que tiene el nuevo gobierno es la renegociación con las telefónicas, Movistar y Claro, ¿cierto? Por ejemplo, ahí, a propósito de esta renegociación, la ministra saliente de Telecomunicaciones
la ingeniera Maino, hizo una declaración de que se les había ayudado a las telefónicas con una exoneración de 320 millones de dólares de impuestos adicional. Pero recordemos, 320 millones de dólares gratuitamente concedidas por la generosidad del gobernante de turno, en este caso el señor Lasso, equivalen al doble del gasto en desarrollo agropecuario de ese año, 155 millones de dólares. Entonces, esas son las inequidades. ¿Y cuál es el beneficio que hemos tenido los ecuatorianos? Porque hay que poner sobre la mesa todos los subsidios disfrazados de exoneraciones, de incentivos. Por ejemplo, los subsidios a la electricidad. Bueno, en este momento el ex ministro ya declaró que se van a revisar esos incentivos, esos precios especiales, esos subsidios a la tarifa eléctrica de las grandes empresas, porque no habían cumplido con el objetivo que había sido generar más empleo. Pero aquí estamos hablando de casi 7,000 millones de dólares de exoneraciones, que nadie se sorprende. Economista, mire, en honor al tiempo, economista, la última de mis interrogantes. A ver, el gobierno ha dicho que va a plantear una reforma tributaria, ¿no? Que dice que no va a elevar ningún impuesto. A ver, eso políticamente y comunicacionalmente puede vender, pero yo tengo conocimiento que al interior del propio Ministerio de Finanzas han dicho, a ver, ok, no vamos a subir nada, pero igual la caja sigue estando vacía. Y comienzan a salir propuestas, por ejemplo, volver al 5% del ISD. Esa es una propuesta que algunos economistas, inclusive personas que no están a favor, por ejemplo el doctor Flores, que es una persona que está en contra de ese impuesto, pero dicen, en estos momentos bajar o seguir bajando o eliminar el ISD sería mortal. Es más, dice, debería volver al 5%. Hay otras personas que hablan ya sobre el tema del subsidio a los combustibles. O sea, la gente dice, tarde o temprano vamos a tener que llegar a una medida de shock. ¿Usted cree que ese es el camino por el cual tarde o temprano vamos a llegar? O sea, bueno, yo creo que sí tiene que considerarse el impacto social. Es decir, por ejemplo, una revisión del precio de los combustibles tiene un impacto social en una economía que está devastada y en la que tampoco se ha hecho una reforma financiera. Recordemos que el microcrédito continúa con una tasa autorizada por la supuesta autoridad monetaria que supera el 25% en una economía estancada o en pleno proceso recesivo. ¿Quién puede tener una utilidad superior al 25% solo para pagar los intereses? Aquí hay que hacer entonces una reforma financiera que el nuevo gobierno la ha ofrecido según su planteamiento, permitiendo el ingreso de banca extranjera. Observemos si eso sucede para que realmente se bajen las tasas de interés, sobre todo del microcrédito. Así es, bien. Pero entonces, en una economía estancada, en la que los deudores han tenido golpe tras golpe por el estancamiento económico, es bien difícil retirar en ese momento el subsidio a los combustibles, que afecta a toda la población, nos afecta a todos. Pero lo que sí es factible es revisar estos subsidios, porque son subsidios, por más de 2,000 millones adicionales, no más, ¿no? Porque si no estamos hablando de casi 7,000 millones de dólares de subsidios por exoneraciones tributarias. Ya se han beneficiado hasta el 2021 en más de 56,000 millones de dólares. Y es hora de que contribuyan, porque lo que no es dable es que hayamos tenido los ecuatorianos que contratar deuda pública, porque aquí está, ¿no es cierto?, la contrapartida de estas exoneraciones. Estas exoneraciones son causantes del déficit, por ese déficit se contrató deuda, y ahora resulta que la deuda tienen que pagar los que no se beneficiaron de las exoneraciones. Eso no es dable. Tienen que contribuir quienes ya se han beneficiado para pagar la deuda. Mientras tanto, mientras revisan, porque a mi juicio habría que revisar todas estas exoneraciones tributarias y estos llamados incentivos tributarios, porque no es factible que continúen contratando más deuda y empobreciendo a la mayoría de la población para continuar manteniendo estos privilegios excesivos. Bien. Economista Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas, muchas gracias por su comparecencia. Que tenga usted un muy buen día. Muy amable. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días.